Tras la gira mundial del año 2019 y con ahora solamente 6 componentes debido a la ausencia temporal de Han Dong, Dreamcatcher se embarca en un nuevo proyecto musical que sería la trilogía Dystopia. La primera entrega de esta trilogía fue el álbum Tree of Language, publicado en febrero del año 2020. Este ya no es un mini LP como en otras ocasiones, sino que es su primer LP de toda su carrera, aunque como ya comenté en un vídeo anterior, cuando publicaron sus canciones en japonés, sí que publicaron un LP, pero eran básicamente todo versiones japonesas de canciones en coreano. Este es su primer LP propiamente dicho. Al tener tantas y tan buenas canciones, hoy evidentemente no voy a comentarlas todas, solamente voy a comentar la canción principal, Scream. En futuros vídeos hablaré de más canciones y de lo que es el concepto de este álbum y de toda la trilogía en general. Este videoclip tiene ciertos detalles que recuerdan a obras anteriores de Dreamcatcher. Por ejemplo, una buena parte de la acción transcurre en una especie de páramo que recuerda muchísimo el vídeo de You and I. O, por ejemplo, hay momentos en los que las chicas aparecen con sus capuchas negras, lo cual recuerda también mucho los principios de los tiempos de Dreamcatcher en la trilogía de las pesadillas. Pero sobre todo la conexión más importante es la conexión conceptual con el álbum anterior, con el Raid of Dream, porque en aquel álbum las dos canciones principales, tanto Silent Night como Deja Vu, estaban basadas también en el problema de los malentendidos, de las malas palabras, de no decir las cosas correctas en el momento correcto, etc. En Deja Vu, por ejemplo, era la confusión creada por la desconfianza entre los dos protagonistas, y en Silent Night son las palabras hirientes que dice una persona sobre otra y que la hacen sentir mal. En esta trilogía de distopía, Liz y Hollander desarrollan toda esta idea y por eso al principio del videoclip de Scream aparece esa frase junto al árbol del lenguaje que dice que un buen día la luz se desvaneció y la gente se olvidó de cómo decir cosas buenas. El árbol del lenguaje simboliza la capacidad de los seres humanos para comunicarse correctamente. Mientras el árbol esté vivo, los seres humanos dicen cosas buenas y son capaces de compartir ideas. Si en algún momento el árbol muere, entonces llega la oscuridad, los seres humanos comienzan a decir cosas que les hacen daño, hay malos entendidos y de ahí surge el odio y los conflictos. Esto queda reflejado en el videoclip cuando el personaje de Gallón, que es la protagonista de esta historia, entra en el árbol del lenguaje y hace estallar la piedra mágica que hay dentro de él, con lo cual el árbol muere, la luz se va y todo entra en confusión y se siembra el odio por todas partes. En cuanto a la letra de la canción, a mí me da la impresión, personalmente, puedo estar equivocado, pero es lo que me parece, de que aquí Liz y Hollander intentan llamar la atención también sobre un fenómeno muy típico de la sociedad coreana, que es la persecución a la que se somete a ciertas personas, sobre todo famosos, que hacen alguna cosa que la sociedad considera incorrecta y a partir de ahí se produce una especie de linchamiento público que acaba con su carrera profesional e incluso muchas veces les hunde como personas y no hay pocos casos en los que han llegado a suicidarse. Hay casos muy sonados sobre esto. Y de alguna manera creo que es una especie de protesta sobre este tipo de cosas, ¿no? Sobre la incapacidad de poder comunicarnos, entendernos, rebajar un poco la tensión y ser un poco más comprensivos con los demás e intentar también ponernos en su lugar y entenderles y escucharles. Esto queda también reflejado en otro momento de la letra en el que se habla de alguien que se oculta tras una máscara para volcar su odio sobre un objetivo cualquiera, de una persona sobre la que vuelca todas sus frustraciones y ésta se ve rodeada por los hipócritas que la llevan al borde de un precipicio. Esta figura de la máscara en el vídeo está reflejada justamente con una máscara que lleva Gallón y que utiliza antes del rap con Dummy. Y hay un juego de palabras aquí porque máscara en coreano se dice en camión, que se parece mucho a Gallón. Por eso seguramente escogieron a Gallón para llevar esta máscara.
Por otro lado, la máscara tiene una doble utilidad y es que si os fijáis en el número de baile, pues hay una bailarina que sustituye a Han Dong porque probablemente todo esto ya se estaba ensayando cuando Han Dong aún estaba con el resto de la banda y al marcharse, pues seguramente no les convenía modificar el número de baile, lo mantuvieron tal cual, pero para que la bailarina pudiera pasar desapercibida ocupando el lugar de una de las idols, pues le pusieron una máscara y esto en el futuro lo volveremos a ver cuando vuelva Han Dong, cómo se utilizó esta máscara como símbolo que oculta a la miembro que se ha ido momentáneamente. Por otro lado, el videoclip es bastante impactante, seguramente el más impactante que hizo Dreamcatcher, con un montón de bailarines acompañándolas para hacer un número de baile aún más espectacular y con todo este juego de colores, sobre todo rojo y negro, aunque también se juega con el blanco, etcétera, pero al final se crea una sensación muy impactante, muy agresiva y además utilizan el símbolo de los cuernos, muy típico del mundo del heavy metal, que aquí queda bastante llamativo porque al ser una banda de K-pop, pues esto aún las afianzó aún más como la banda que simbolizaba la unión entre la música rock y el K-pop. Evidentemente la canción y el videoclip fueron un éxito y todavía a día de hoy son de las canciones más escuchadas y más aplaudidas en vivo de Dreamcatcher. Pero no puedo acabar el vídeo de hoy sin mencionar un par de anécdotas bastante curiosas y que además conectan a dos bandas que me gustan mucho y que habéis visto mucho en este canal, que son Dreamcatcher y Roselia. Vamos a empezar con la anécdota de Dreamcatcher justamente con esta canción. Y es que precisamente en la última gira que han hecho del Lucky Inside Seven 2, cuando dieron un concierto en Estados Unidos, en Oklahoma, se produjo un hecho bastante curioso y es que mientras estaban interpretando la canción, de pronto el sonido falló y gracias a que Sillon siguió cantando y a que el público las apoyó, la banda siguió la corriente y acabaron de interpretar toda la canción sin acompañamiento musical. Evidentemente, cuando acabó la interpretación, todo el mundo se volvió loco. Y la gente en internet ha puesto muchísimos comentarios diciendo que fue algo genial y maravilloso. Yo creo que esto en parte se produce porque hoy en día estamos ya tan acostumbrados y en cierto modo tan cansados a que todo esté prefabricado, pregrabado, a que se utilicen filtros, a que se truque la voz, a que los instrumentos estén computarizados e incluso a que se genere la música a veces en parte totalmente con inteligencia artificial, etcétera, etcétera, que cuando por fin tenemos la oportunidad de conectar con una banda que simplemente interpreta directamente su canción sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de efecto, simplemente conectando con el público y además el público interacciona con ella, pues es como que se recupera de algún modo lo que no hace tantos años a fin de cuentas era una interpretación musical, que era que la gente saliera al escenario, cantara o tocara sus canciones y en ocasiones también el público interaccionara sin más. Y no solo le ha pasado a Dreamcatcher, sino que casualidad que justamente Roselia, más o menos durante esos meses, cuando estaba girando por Japón, pues en un concierto mientras interpretaban una de sus canciones más conocidas, Firebird, pues hubo un momento en el que a Aina Aiba le falló el micrófono y mientras se lo arreglaban, pues la gente se dedicó a corear las canciones y a sustituirla mientras estaba fuera del escenario hasta que volvió otra vez con el micrófono arreglado.
Y aquí también se produjo el mismo efecto por internet. Podéis leer los comentarios si ves este vídeo, toda la gente diciendo que fue fantástico, que fue mucho mejor así que si no hubiera fallado nada. Y es que yo creo que ocurre este efecto, que estamos ya también un poco hartos de que todo esté tan calculado, tan prefabricado, tan filtrado, que cuando por fin notamos la realidad de una improvisación humana con sus defectos y con sus fallos y con la que también podemos interaccionar de algún modo, pues creo que eso a la gente le encanta. Bien, hasta aquí el vídeo de hoy, pero evidentemente el álbum Tree of Language tiene mucha más tela que cortar, así que en futuros vídeos iré explicando el resto del disco y el resto de canciones que también son fantásticas.